Bueno, eh, te voy a dar un dato histórico antes de comenzar, ¿no? Tenemos ya 3 minutos de comenzar. Pedro durante mucho tiempo estuvo opacado o apagado. O sea, no tuvo el desarrollo que empezó a tener el apóstol Pablo. Se podría entender por tal vez eh, él estuvo más involucrado ahí en Jerusalén, no salió mucho de Jerusalén. Entonces no, es como no tuvo muchas vivencias, ¿no? Muchas experiencias. Pero, ¿dónde aparece bastante Pedro? En los evangelios, ¿no? O sea, para mí Pedro es una preparación del Mesías para poner una base, como dice ahí, en la organización de lo que iba a ser la quejilá o iglesia guiada por o encabezada por el Mesías o Yeshua. Por eso a él le llama pedazo de piedra, ¿no? Que es Pedro, ¿no? Pedro es pedazo de piedra. Y sobre este pedazo, y con este pedazo de piedra, vamos a empezar, vamos a arrancar esta enorme piedra, ¿no? Que es el nombre del Mesías, que eso vamos a ver ahora en texto que él habla. Entonces, es lógico, ¿no? Pablo tenía alrededor escritores, ¿cómo se puede decir? Sobresalientes. Tenía escritores que estaban al tanto de todas sus vivencias y viajó más, ¿no? Recorrió más, estuvo por más lugares que Pedro. Y Pedro a los últimos tiempos de su vida es donde empieza probablemente dicen algunos que después de la muerte de Pablo, ya al final Pedro, como dice, ya yo también tengo que continuar esta misión, y se levanta y empieza a ir a predicar en diferentes partes. No solamente existe esta carta que vamos a compartir, la carta primera de Pedro, hay muchos libros apócrifos sobre Pedro, porque Pedro era una persona tan famoso, tan eh, importante para los creyentes en Yeshua, que muchas personas contaban su experiencia o contaban historias relacionadas con la vida de los creyentes o consejos, querían enviar consejos a otra comunidad y no ponían su nombre, sino ponían el nombre de Pedro, como si fuera el autor. Así es. Bueno, y por esa razón, mi estimado hermano Ramiro, Pedro no viajó tanto, no recorrió tanto, por lo tanto no tenía tantas historias que contar, ¿no? Así se puede decir. Bueno, pero acuérdate que Pablo, para confirmar que estaba en la verdad, que estaba en lo correcto, él menciona que estuvo con Pedro. Bueno, yo estoy contando todo y todavía no comienza, así que gracias a todos los que se están conectando. Una vez más, Shalom, ¿cómo están? Están acá ya todos, hermana María, Plasencia, Lorenzo, Ramiro, Héctor Gaona, Ramiro de Santa Cruz, ¿no? Lo estás viendo. Está el Pastor Aníbal Escurra de Paraguarí, Víctor Amarilla de Itagua, Cristina Rojas también allá de Buenos Aires. Eh, y aquí están también el Pastor Elías desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a todos. Espero que hoy podamos compartir y aprender. Sobre todo, estamos a unos días de la conmemoración de Pesach. El día, nosotros lo vamos a conmemorar el día domingo por la noche. Bueno, vamos a estar pendientes de todas las preguntas que hagan. Gracias al Todopoderoso, porque yo puedo ver que a pesar de la dificultad y la situación que nosotros tenemos que afrontar, ¿no? Como congregación, como comunidad, y tratar de librarnos muchas veces de dogmas o de sistemas, no es tan fácil. Y a pesar de eso, estamos siguiendo en la lucha, ¿no? Estamos pendientes, ¿no? De los tiempos. Y uno de sus tiempos es precisamente este tiempo.
el tiempo en que conmemoramos la libertad, el haber creído que un día fuimos redimidos por la obra y de nuestro Maestro Yeshua, por las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua, por su sacrificio, y por lo cual estamos muy agradecidos. Si acá Víctor, María, mañana nos vemos, vamos a tener reunión en la casa de mi hija Monselina. Amén, hermano Víctor, ahí estaremos. Entonces hoy vamos a compartir la vida del apóstol Pedro, pero hay tantos textos en la Biblia para usar sobre el apóstol Pedro. Entonces, más que ver todos esos textos, algunos textos, y claro, lo coloqué, otros lo vamos a comentar, que quise enfocarme en el libro, la carta primera de Pedro, que se llama Primera de Pedro, especialmente en el capítulo 1. Realmente hay muchas cosas. Yo les recomiendo a ustedes, si quieren aprender sobre el apóstol Pedro, tengo ya un estudio completo, ¿no?, de Primera de Pedro y Segunda de Pedro en Palabra de Vida Eterna. Entren, yo les recomiendo que entren a la página, busquen los estudios, denle me gusta, denle comenten. Eso hace que nuestra página se pueda promover. Si ustedes quieren que la palabra llegue a los corazones de otras personas, si ustedes creen que esta palabra puede cambiar la vida de otras personas, puede abrir la mente a otras personas, entonces apoyen la página dándole me gusta, entrando en algunos videos, compartiendo, comentando. Esa sería su forma de apoyar. Amén. Bueno, Primera de Pedro, escudriñando las Escrituras. Hoy estamos en sección de escudriñando la Escritura. Vamos a ver el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, y ahí se identifica, probablemente no escribió Pedro esta carta, pero sí algún colaborador suyo, o de primera línea, o ¿qué quiere decir de segunda línea? Que alguien que ya aprendió de alguien que le enseñó. O sea, Pedro tenía un discípulo y ese discípulo otra vez tuvo otro discípulo y este probablemente lo escribió. Pero eso es otro tema. Acá lo que nosotros vamos a analizar, lo que primero la vida de Pedro y después lo que nos quiere decir en esta primera carta que tiene como autoría su nombre. Apóstol de Yeshua HaMashiach, ¿no?, que significa apóstol, enviado, mensajero. A los expatriados de la dispersión. Después vamos a explicar esa palabra. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esos lugares son donde el apóstol Pablo recorrió y llevó el mensaje de restauración. Donde había judíos helenizados. Judíos que habían dejado la fe hebrea y se habían convertido o se habían adaptado a la cultura griega. Y también había helenos o de cultura griega que habían aceptado la fe judía y se les llamaba prosélitos. Y entre todas estas personas, los apóstoles distinguieron que hay gente que en realidad quiere restaurar su corazón y quiere regresar a la fe verdadera. Y por eso Pedro le escribe esta carta. Cefas, ¿no? Es su nombre en hebreo, Cefas. Vamos a la nota 1 de entrada. Esta pequeña información que tenemos sobre Pedro. Simón Pedro, según se cree, nació en Betsaida, ¿no? Ciudad del pez, es Betsaida, o casa del pez. Finales del siglo I. Y se cree que murió en Roma aproximadamente en el año 67 después del Mesías. En Roma se cree que murió. Conocido también como San Pedro, ¿no?, o Cefas, o simplemente Pedro. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jonat. Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerda cuando Yeshua le llamaba Simón, hijo de Jonás? Simón se le decía, ¿no? En arameo romanizado, Simón Bar Yonah, así se dice, Simón Bar Yonah, Simón el hijo de Jonás. Simón es, según algunos, es como Simeón, ¿no? Simón, como nombre, ¿no?, o parecido a nombre.
y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Los pescadores no eran gente de muy buena cultura o letras. Más bien eran personas sí, que se dedicaban toda la vida a pescar y no le daba el tiempo para tener estudios generales. Por eso es un poco raro para algunos que Pedro haya sido un discípulo, un entendedor, porque supuestamente él no conocía mucho de letras. Al ser seguidor de Yeshua, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general, y de los 4 evangelios canónicos, y los hechos de los apóstoles en particular, que los presentan bajo muy variado aspecto. También es citado por Pablo, el propio apóstol Pablo, también se acuerda de Pedro en algunas ocasiones, ¿no? Cuando me voy a Jerusalén, dice el apóstol Pablo, me encuentro con los principales de la iglesia y le cita a Pedro, a Juan y a Santiago. Quiere decir que para el apóstol Pablo, Pedro era un pilar de entendimiento y sabiduría, aunque ellos tuvieron un encontronazo allá en Antioquía por causa de la excesiva judeidad o judeoculturalidad de Pedro, que no podía dejar. Porque él como judío y como estaba siendo el líder de la iglesia en Jerusalén, de la Quejilá, él se puede decir que quería adaptarse a la vida de Jerusalén, que no era como una vida que estaba en Galilea, una vida un poco más cultural. Entonces él quería adaptar eso para aparentar más espiritualidad. Eso es lo que realmente pasó y Pablo le pone en su lugar. Vos no sos judío, tú no eres judío, ni siquiera vives como judío. O sea, eres judío, pero no vives como un judío de verdad. ¿Por qué querés que esta gente sí lo haga? Estas son sus epístolas, incluyendo la epístola de los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la Quejilá de Jerusalén. ¿Qué pasó? Espera que mi Biblia se fue. Ahí otra vez volvió. Bueno, vamos a mirar un ratito, antes de entrar en el capítulo 1, este texto. 1 de Pedro 5:12. ¿Desde dónde probablemente Pedro estaba escribiendo o desde dónde estaba dirigido esta carta? Y hay 2 probabilidades, 2 posibles respuestas. Pero le voy a leer. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, o en otras versiones Silvano. Este era su secretario. O sea, esta es una prueba de que Pedro no escribió esto. Pedro no tenía la capacidad de escribir. De acuerdo al texto griego, la carta de 1 Pedro está en griego, y de acuerdo a ese texto es un griego bien, ¿cómo se puede decir? Bien redactado, con todas las reglas gramaticales de la época. O sea que eso no lo hubiera escrito Pedro. Sí o sí lo escribió un discípulo o un segundo discípulo que tenía categoría buena para la redacción. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Elohim. Para ustedes, manténganse firmes en esta gracia. O sea, el ambiente en que se estaba desarrollando esta carta se cree que cuando estaba habiendo una persecución a los creyentes en Yeshua. Yo siempre le voy a decir a ustedes los que se dicen. Hay algunos que dicen que Pedro realmente fue a Roma, estaba en Roma, estaba pasando esta situación, y posterior, ¿no?, a su ejecución, a su muerte, porque él fue ejecutado en Roma, se redactó esta carta. Es como una carta, ¿cómo se dice?, póstuma, que él ya murió y se redacta o se da a conocer, para de una manera darle fuerza a los que continúan, porque al morir Pablo, al morir Pedro,
como que la iglesia se quería desboronar. Imagínense cómo era la situación en ese momento. Hoy en día nosotros nos sentimos muy cómodos, queremos ser creyentes cómodos, creyentes que, eh, no sé, no pasa ninguna dificultad. Pero los apóstoles verdaderos de aquella época, para predicar, pasaban dificultad, pasaban situaciones difíciles. Y tenían que enfrentar un sistema duro. Y eso es muy importante, ¿no? Eso es una cosa que a nosotros nos motiva y nos da a seguir. A pesar de que nosotros, por ejemplo, hoy en día, entre muchos hermanos, algunos se han sentido muy débiles, muy decepcionados tal vez, porque no sé qué esperaban de nosotros, ¿no? Tal vez esperábamos que seamos una mega iglesia, una super congregación, que tengamos nuestro coro, todas estas cosas que es lindo en la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo se dice? La situación no nos ha dado. Nosotros, ¿saben ustedes? Les comento un poco. Ay, me enredé aquí. No se fue el sonido, ¿no? Nosotros por predicar esta palabra, nosotros perdimos muchas cosas. Nosotros teníamos una congregación con muchos miembros, teníamos mucha actividad, teníamos culto de niños, culto de esto, culto de aquello, grupo de jóvenes, campamento, campaña. Pero un día el Padre nos mostró la palabra contextualizada, la palabra perfecta. Nos abrió la mente. Compartí con un grupo de hermanos y todos ellos entendían, pero esto es la verdad. Y empezamos a compartir la verdad. Ya no tocábamos textos, o sea, no usábamos más la religiosidad, sino hablábamos de lo que la Biblia dice. Enseñamos cómo la Biblia dice a vivir conforme a su mandamiento, su estatuto. Entonces, uno que piensa, cuando dice y enseña la verdad, va a venir bendiciones, todo va a ser bendición. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero ¿qué empezó a venir en nosotros? No es así maldición, ¿no? Pero empezó a venir problema. Con los hermanos que no estaban de acuerdo, que no les gustaba este sistema. Igual perseveramos. Después tuvimos problemas con nuestra iglesia, con nuestro local. Fuimos demandados, estuvimos a punto de ir presos, nos acusaron ¿se acuerdan? Nos acusaron de invasores. Yo tuve que estar en fiscalía, con abogados, con jueces, demandado. Mi nombre ahí acusado de invasor, delincuente, por poco no me voy a la cárcel. ¿Y qué era la razón? ¿Por qué causa? Porque estábamos predicando esta palabra. Esta palabra. Por eso, yo siempre le digo a los hermanos, si yo hubiera decidido, yo voy a hacer, hoy quiero crecer como todos los pastores, ¿no? Quiero tener una super iglesia. Me tengo que someter nomás al sistema del cual yo estaba. Yo estaba en un sistema. Yo pertenecía a un sistema jerárquico, religioso, donde vos sos fiel a los líderes y vos ascendés, vos llegás a lo más alto. En los tiempos que yo estaba en esa congregación, me tocó compartir en hoteles, en grandes coliseos, en grandes lugares, estar en los mejores lugares, viajar por todos lados. Entonces, me hacía pensar nomás cuando muchas personas hoy me quieren decir que yo quiero buscar engrandecerme, crecer, ser un gran líder, ser el único, cuando fue totalmente al revés, de estar en una posición bien alta, religiosamente hablando, nos vinimos así, en picada, caídos. Entonces ahora todos, algunos, no todos, la mayor, los que no pueden distinguir la obra de Dios, tildan de fracasado, bueno, para nada, el espíritu la abandonó, ya miren, los hermanos que tenía antes ya le dejaron, ahora hablan en su contra, dicen que es falso, así. Entonces, no era nunca mi objetivo engrandecerme. Un día le dije yo a los hermanos, si acabar la vida espiritual es acabar con una super mega iglesia,
con más de 2.000 o 5.000 miembros, canales por todos lados, libros por todos lados, que me alaben por todos lados, entonces no es acabar bien. Porque ¿quiénes son mi ejemplo a seguir para acabar mi vida espiritual? Mi maestro Yeshua, que acabó muriendo en la cruz, abandonado por todos sus discípulos. Apenas estaba ahí Juan. Y después negado por otro. Segundo está también los apóstoles, comenzando con el apóstol acá, Pedro, que también, según la tradición, muere en Roma. Cuando decide llevarla para casa. Y ahí está el apóstol Pablo. ¿Qué dice él? Estoy acá solo. Después de ser el gran apóstol Pablo, ¿dónde estaba él solo en la cárcel? Sin poder mirar. Así está. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos unos ignorantes, somos unos pastores tontos, no hemos recibido marketinismo pastoral, estrategias pastorales, por eso no hemos podido alcanzar la gloria, no hemos podido transmitir la fe a los hermanos para que nos ofrenden, para que nos compren autos de lujo, para que nos compren casas de lujo. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Ustedes pueden tildar, juzgar, nuestros estudios están publicados. Lo que hemos hecho es compartir lo que la Biblia dice. Ese fue nuestro error en el mundo, pero para el Eterno fue una bendición. Y yo por eso estoy agradecido. ¿Qué es lo que yo veo como agradecimiento? A pesar de todas las cosas, salí adelante con los hermanos que están conmigo ahora, que me están, ¿cómo se dice?, echando la mano, que me están siguiendo a pesar de todas las circunstancias, con mi familia, mis hijos, que han crecido conociendo esta palabra, ya ahora son casi todos mayores y están todavía en esta palabra. Y eso para mí es suficiente premio. Suficiente premio. Y sigo, tengo toda la oportunidad, por ejemplo, ahora de compartir con ustedes, de compartir por la transmisión, tengo reunión, no vaya a pensar que yo solamente predico virtualmente. Tengo reuniones en todas partes donde son muy emocionantes nuestras reuniones. Debate ahí, espadachín. Y eso para mí es vida. Eso es lo que al Padre, para mí veo, le agrada. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí cuando escribe esta carta. Dice, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por los que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Elohim para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. ¿Qué estaban pasando? Estaban pasando situaciones difíciles, situaciones terribles. Y ahí está escribiendo hermano Fidel. ¿Sí o no, Fidel? Ciertamente así fue. Usted puede describir lo que pasó más detalle, ¿no? El debate en J. Saldívar, sí, ahí tenemos grandes debates, sí, yo en J. Saldívar ahí me siento poderoso porque tengo ahí contrincantes de primer nivel, que te sacan la vida, digo contrincantes en el buen sentido de la palabra, ¿no? No son mis contrincantes, porque es bueno, ¿no? Sacar, ver, investigar, averiguar, y yo veo que los hermanos J. Saldívar, por ejemplo, ellos no... Yo digo algo, un momento, pastor, ¿y por qué? Sí están ellos, ahí está justamente la hermana Sandra, ¿no? Nos trataban de hereje, dice hermano Elías, sí, nosotros también, siempre me dice, yo ahora lo veo, el pastor hereje, lo ya me dicen algunos, ¿qué herejía nueva va a decir hoy? Así ya me dicen, ¿no? ¿Cuál será su nueva herejía? Y sí, así mismo es. Bueno, su iglesia hermana aquí en Babilonia, mire, bueno, continuando con este tema, su iglesia hermana aquí en Babilonia. Salud. Salud. La paz que están en Cristo. Era común para ellos saludarse con beso, ¿no?
Nosotros hoy en día, entre hombres, en Argentina sí entre hombres se saludan con besos, no hay problema. Pero acá en Paraguay es un poco, no sé, incómodo, ¿no? Yo cuando me voy a Argentina siempre es un poco chocante, ¿no? Por la cultura, ¿no? Por la cultura. Miren que no es tan mal porque acá ellos se saludaban con besos, no había problema, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Acá dice, salúdense unos a otros con un beso de amor, de servicio. La paz sea con todos ustedes que están en el Mesías. Bueno, acá esta palabra Babilonia me llamó un poco la atención. Yo ya expliqué eso la vez pasada cuando estaba compartiendo el libro de Pedro. Eh, Hay dos versiones y les voy a decir rápidamente una. Una es que probablemente ellos mencionaban Babilonia como una referencia de que estaban hablando de Roma, como un poder que los tiene todavía presos o atrapados, porque ellos siempre recordaban la cautividad que tuvieron en Babilonia y que de Babilonia precisamente salieron muchas cosas que tergiversaron la Torá y que corrompieron la Torá. Una vez que ellos fueron libres de Babilonia, otra vez quisieron reiniciar, ¿no?, su restauración ahí con Edra y Nehemías, pero fue una cosa un poco complicada. Entonces, normalmente ellos le llamaban a Roma así para enviar sus cartas o para camuflar. Se va el sonido, dicen así. Ahí usaban el nombre Babilonia, cosa que aparece mucho, por ejemplo, en Apocalipsis. Esa es una de, uno de los motivos por el cual puede ser que dice su iglesia hermana aquí en Babilonia. Una de las razones que se cree, ¿no? Y otra es que también muchos creyentes habían huido a las regiones de Mesopotamia más allá del Éufrates durante la persecución que hubo a los creyentes en Yeshua. Hubo una gran persecución y muchos de ellos habían huido, se habían extendido y probablemente, pero yo dudo un poco de eso, ¿no? Pero se escucha bien, ¿no? ¿Están escuchando bien? Por cualquier cosa me confirma así como Fidel. Yo dudo mucho que haya sido, Pedro estaría entre ellos, porque de acuerdo a los datos históricos se cree, ¿no?, que Pedro realmente viajó, siguió los pasos del apóstol Pablo. Después de la muerte del apóstol Pablo, él siguió sus pasos, visitando las congregaciones que el apóstol Pablo, ¿cómo se puede decir?, estuvo, y de esa manera, viendo cómo había fructificado, había prosperado. Y dentro de eso también él se entera que muchos habían tergiversado la enseñanza del apóstol Pablo. Pedro por eso narra esto aquí. Bueno, vamos a ver unos cuantos textos sobre Mateo 4:18, por ejemplo, cuando Yeshua le llama a Pedro. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces ahí fue de esa manera que le llamó. Yo voy a hacerle pescadores de hombres. Esto era parte de una promesa que estaba en Jeremías 16, donde yo voy a enviar cazadores, primero pescadores y después cazadores. Pescadores son los que van a ir a llamar a las almas, mostrándole un señuelo que los atraiga. Cazadores es diferente. Después de que ustedes vengan, después de que ustedes traigan a las almas, van a salir personas que los van a perseguir. Entonces esa era una profecía que se estaba cumpliendo. Ahora, una cosa interesante en la vida de Pedro con Yeshua fue esta que está en Mateo 16:17. Cuando Yeshua les pregunta, bueno, ya estamos acá, ¿ustedes quién creen que soy yo? Para mí esto es muy importante lo que les voy a decir ahora. Porque yo también tengo mucho conflicto cuando yo declaro que creo en Yeshua, pero ¿cómo creo en Yeshua? Algunos creen de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y eso no era problema. Miren que la propia escritura nos dice que las personas no tenían toda una misma visión sobre Yeshua. Entonces Yeshua le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahí vamos a entrar todo en el capítulo. Ahí dice, entonces, a ver más arriba. 13. Yendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? La palabra Hijo del Hombre
significa es una frase, como decir, el que vino de lo alto, el mensajero celestial. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es el mensajero celestial? O sea, ¿quién cree que sería ese mensajero celestial? Y le dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, algunos dicen que este señor Juan el Bautista es el mensajero celestial. O sea, Juan el Bautista, que ese es el elegido, ese es el Mesías. Imagínense, le están diciendo. Otros, Elías, el que fue el hombre y que probablemente va a retornar. Mira, ellos creían en el retorno literal de Elías, no en el retorno superficial. Hasta ahora los judíos más o menos creen así porque dejan siempre una silla para Elías, no sé en qué escena, en Pesaj, ¿no? En Pesaj que se deja una silla para Elías. Porque ellos creen que va a venir Elías. Entonces ellos pensaban que el ungido, el Mesías, era Elías que iba a retornar. Después, y otros, Jeremías. Otros dicen que era Jeremías o alguno de los profetas. El Hijo del Hombre va a ser la reencarnación o la restauración o la resurrección de uno de los profetas. Así creían. Eso le pregunta Yeshua a su discípulo. Ahora, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y nadie quiso responder porque todos tenían duda. Todos tenían duda. Aunque estaban con Yeshua, nadie le dijo, tú eres Dios, tú eres Elohim en la tierra, o tú eres un ser divino, tú eres una divinidad. Nadie le dijo así. Nadie le dijo así. Pero se acerca Pedro, atiendan bien. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías. ¿Qué es la palabra Mesías? Ungido, elegido. Y después le dice, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién le llamaban ellos hijo? El obediente. Eres el Mesías que obedece a Elohim viviente. Elohim, o sea, Elohim se manifiesta a través de ti. Eso fue la declaración de Pedro. Muéstrame donde dice tú eres Dios. Tú eres el Dios que está en la tierra. Tú eres el Elohim que camina con nosotros. No dijo así. Tú eres el Mesías, Mashiach, ungido, obediente, hijo, son, en inglés, ¿no? Del, ¿cómo era? Bar, ¿no? Se dice en arameo, ¿no? Bar. Ben en hebreo, ¿no? Ben en hebreo. Bar en arameo. Esas palabras se usaba para cuando alguien era obediente. Simón Bar Yoná, quiere decir Simón obediente a Yoná, no hijo solamente. Claro, nosotros lo decimos como hijo, pero era obediente, fiel, seguidor, responsable, etc. Eso tiene que ser un hijo. Porque hay hijos que no llevan, o sea, tienen el título de hijo, pero no viven como hijo. No son obedientes, no son fieles, no son. Entonces Yeshua le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló, dice acá, carne ni sangre. ¿Qué significa esto? No fue algo emocional. No fue algo que salió de tu emoción, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo el Todopoderoso te puede ver? Si no es carne ni sangre, que significa tu emoción, ¿qué es mi Padre que está en los cielos? ¿Qué es lo que el Padre ha dejado para que nosotros podamos distinguir las cosas? Su palabra, su escritura. Lo que Yeshua estaba haciendo con ellos hasta ese momento, enseñándole. Maestro, al verte enseñar, al ver cómo llevas el mensaje, el Todopoderoso me hizo entender que tú eres el hijo, el obediente. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esta palabra Pedro, vamos a entrar otra vez en la nota porque ahí está más claro. A ver, nota 1. Acá dice Simón Bar Yoná. Ese era hace rato. A ver, aquí 16. Acá dice, yo también te digo, 18, que tú eres Pedro, que es Petros. ¿Qué significa Petros? Pedazo de roca. Roca, un pedazo. ¿Saben una parte? Dice que nosotros somos de una cantera al que vamos a volver a nuestra cantera. ¿Qué quiere decir? Nosotros pertenecemos a una cantera y tenemos que volver a esa cantera, la cantera de Abraham. Entonces,
Yeshua le está diciendo, ahora tú vas a ser esa cantera que tiene que regresar a la cantera, o sea, esa piedra que tiene que regresar a la cantera de Abraham, nuestros padres. Entonces eres una Petra, ¿qué dice ahí? 3 pedazos de roca. Y sobre, Petros, ahí está en griego, Petros, pedazo de roca. Y sobre esta Petra, roca grande, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Fíjense que Yeshua le dice, ya que el Todopoderoso te reveló, ¿cómo te reveló? ¿Cómo se le revela a alguien que Yeshua es el Mesías? Porque está atendiendo lo que Yeshua le está diciendo. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado a condenación, ha pasado de muerte a vida. Eso está escrito en Juan. Oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, ya que ellos están escuchando, ya que Pedro está escuchando y ha entendido que Yeshua es el obediente, que lo que Yeshua enseña es la verdad, va a edificar sobre esa verdad su quejila, su congregación, que es la verdad. La verdad de Yeshua es una roca grande. Pedro no es una roca grande, Pedro es un pedazo de piedra que tiene que ser parte de esa roca grande. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, yo Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, escribo esta carta a los elegidos por Elohim que viven en el extranjero. Israel entre las naciones, ese es el extranjero, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir que este mensaje, este entendimiento que Pedro está recibiendo, tiene que darlo a los hermanos. Pedro pasó muchas dificultades, mucha situación, pasó muchas cosas, le negó a Yeshua, rechazó a Yeshua, maldijo a Yeshua. Yeshua apareció nuevamente después de resucitar. Pedro, voy contigo. Le apareció en la isla cuando él estaba pescando. Le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Pedro, Satanás quiere zarandearte. Todas estas cosas Pedro vivió, la incredulidad, la desconfianza, el fracaso como discípulo. Cuando Yeshua resucita y se le aparece, ¿qué les dice? Les abre el entendimiento para que comprenda las escrituras. Entre eso está Pedro. Después en Pentecostés, 10 días antes de Pentecostés, Yeshua asciende en lo alto y ellos van y en Pentecostés hablan la palabra, entienden que es hora de transmitir el mensaje y empiezan con todos los que están ahí. ¿Y quiénes estaban ahí? Dice que estaban ciudadanos de estos lugares, de Ponto, Galacia, Capadocia, y les habla las maravillas de Elohim. Y Pedro encabeza, hablando de lo que dicen los profetas. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro entendió de Yeshua? Entendió el mensaje de restauración. Entendió el mensaje de vida. No simplemente que Yeshua era un ser celestial, un ser divino. Entendió el mensaje que traía y el mensaje que nosotros tenemos que recibir. Bueno, vamos a avanzar porque estamos mucho y recién empezamos el versículo. Una esperanza viva, dice. Bendito el Elohim y el Padre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, dice. Que según su grandeza, misericordia, recuerden, el escritor de esta carta no es Pedro, es un redactor, y los redactores generalmente están acostumbrados a hermosear la frase para dejarle mejor presentación. Porque la carta, si se escribía así en bruto, no estaría con cosas muy sofisticadas, con un lenguaje muy, ¿cómo se puede decir? Técnico, sino sería como el libro de Marcos. Yo una vez les compartí que el libro de Marcos tiene mucha falla ortográfica, muchos errores, porque fue escrito a la apurada y en un tiempo de misiles y de guerras. Pero tal vez la experiencia, o sea, lo que Pedro sentía, lo recibió Silvano, y Silvano lo transmitió a otros discípulos, y algún discípulo erudito lo narró y lo dejó impreso para transmitir ya a la iglesia de su tiempo. Pero el acontecimiento eran momentos difíciles. No sé si me captan lo que digo, ¿no? Yo te hablo mucho y no sé ni yo me entiendo lo que estoy diciendo. Bueno, dice,
Bendito Elohim del Padre, dice, grande su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach. Vean ustedes que para el apóstol Pedro, la esperanza empezó cuando Yeshua resucita y les aparece y les declara su tarea. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. Una herencia. Veamos cómo dice acá en la Nueva Traducción Viviente. La traducción viviente dice que toda alabanza sea para Elohim, el Padre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Yeshua HaMashiach a los muertos, ahora vivimos con gran expectación, dice. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar. Atiendan bien, dice que hay una herencia reservada en los cielos. De mi perspectiva, ¿no? Y según los libros de Apocalipsis y otros libros, el propio Yeshua dice, ¿qué es lo que hay en los cielos reservado para nosotros? Tenemos la ciudad celestial, la ciudad de Jerusalén, tenemos la llegada del Mesías. Nosotros creemos que el Mesías fue llevado, fue raptado, fue elevado y está siendo reservado, aunque parezca tal vez para los que no creen en Yeshua aberrante, pero para los que creemos en Yeshua, bueno, déjenos ser así como creemos. Y esas cosas están reservadas para nosotros, que un día el Todopoderoso va a enviar. Esto, miren, le voy a mostrar una prueba de esto que está diciendo acá, pero voy a leer todo el versículo 5. Por la fe que tienen, bueno, vamos a la Reina Valera otra vez, vamos a seguir siempre las versiones que más conocen la gente. Que sois guardados, dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, hay algo especial reservado en los cielos para nosotros. Que nosotros, que sois guardados por el poder de Elohim, dice, mediante la emuná, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y les quiero mostrar este texto en Hechos capítulo 3, que Pedro dijo cuando estaba predicando ahí a los israelitas. A ver, miren, versículo 13, 3:13. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, la Torá estaba mencionando, glorificó a su hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Esto está hablando Pedro, ¿no? Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diera una homicida. Y mataste al autor de vida, a quien Elohim ha resucitado. Una vez más, Pedro habla, siempre hablo de Pablo, entonces me acuerdo de Pablo, de resucitar, habla de su resurrección, de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros creemos que Yeshua resucitó y por eso predicamos así. Y por la fe en su nombre, emuná, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha hecho esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, está hablando del cojo que fue sanado, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de luz de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y envíe, atiendan bien, Yeshua ya se fue junto a él, y envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado. Si ustedes cambian su corazón, cambian su mentalidad, Yeshua va a poder aparecer nuevamente junto a ustedes. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el tiempo que se está reservando para nosotros. A quien de cierto, versículo 21, es necesario que el cielo reciba, acá sale una palabra importante, que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. Hay un tiempo en que Yeshua tiene que estar reservado hasta que todo se restaure. ¿Qué es lo que se tiene que restaurar? La Torá en nuestros corazones. La Torá en nuestros corazones. ¿De qué habló Dios?
de boca de ¿qué? De sus santos profetas. Perdón. Que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que él hable. Pedro está diciendo que este profeta es Yeshua y que a él tenemos que oírle en todo lo que hable. Lo que hoy en día muchas personas no hacen porque lo han idolizado, se puede decir. Lo han idolatrado. Y tanta idolatría sobre Yeshua impide que pueda entender su palabra. No es que yo no le exalte ni le alabe, pero acá está claro qué es lo que tenemos que entender de él para poder ser su discípulo verdadero. Volvamos a Pedro. Bueno, versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es lo que está pasando. Tenemos la esperanza de que un día Yeshua va a ser restaurado en nuestros corazones y vamos a reinar con él el reino establecido por el Todopoderoso, pero en este momento estamos pasando momentos difíciles. Diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra, cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. Palabras de halago. A quien amáis sin haberlo visto. Amáis significa servir. ¿Por qué yo le amo a Yeshua? Precisamente por todas las promesas que estoy recibiendo gracias a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Vamos a ver un poco lo que dice en la traducción viviente. Ustedes aman a Yeshua HaMashiach a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Acá sale recompensa como fin de vuestra fe, propósito de vuestra fe, objetivo de vuestra fe. La recompensa por confiar en él será la salvación de vuestra alma. Que dice en Reina Valera, fin de vuestra fe. Esto para tener en cuenta nomás cuando muchos te dicen, en la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El objetivo de la ley es Cristo, el Mesías. O sea que el Mesías vino para restaurar nuestros corazones su Torah. Y miren, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No es que simplemente vos decís nomás por la fe, hermano, por la fe, gloria a Dios, aleluya. No, cuando vas a explicar algo que te va a traer recompensa, que te va a traer esperanza, tenés que tener diligentemente una preparación, ¿cómo se puede decir? Indagar. Indagar es como buscar, averiguar, investigar, para que por lo menos vos puedas decir algo parcialmente cierto, ¿no? Eso es lo que pasa hoy en día con muchos hermanos. Les voy a comentar otra un poco. Que hoy algunos me han dado palo porque me dicen que cuando yo hago mucha averiguación, investigaciones, yo me salgo de lo espiritual y me alejo de lo espiritual y me voy más a lo técnico. Y puede ser que tengan razón, ¿no? Pero es la única forma de que yo también les explique algo por lo menos más seguro y no le esté fanfarroneando con mi emocionalismo, porque yo puedo fingir nomás, aleluya, hermano, el espíritu está aquí. Puedo fingir nomás. Eso es fácil de actuar. Puede ser que muchos no lo hagan actuando, puede ser que con sinceridad lo hagan. Pero mi categoría o mi manera de compartir es por lo menos tratando de encontrarle la lógica a cada palabra, a lo que se pueda, para poder alabar al Todopoderoso con seguridad y con seriedad y con confiabilidad y sin
atadura, ni carga, ni peso, ni empezar a darle temor a las personas. Al contrario, libertad para que pueda caminar con alegría en esta vida y testificar ante las personas con confianza su fe, con seguridad su fe, no estando ahí teniendo miedo de qué me van a decir, qué dirán, qué dirán. No, si yo estoy acá con esta gente me van a decir carnal, pagano. No, porque tiene seguridad de lo que está creyendo. Y ninguno le va a venir a meter idea porque está convencido a través de la escritura, de la palabra, de los estudios, de que está creyendo fielmente. Y por eso estos profetas, para poder hablarnos sobre estas cosas que hicieron, indagaron, investigaron. Veamos algunos textos que sale acá en nota 10. Palabras de Yeshua. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea, Yeshua está hablando que mucha gente quiso experimentar estos tiempos donde ven que el corazón de muchas personas, incluyendo los que estaban esparcidos, está siendo restaurado. Mateo 26:24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, donde aparece referencias que relacionan a la vida que tendría Yeshua, Salmo 22, que es un salmo de David, que habla sobre su experiencia, pero que los escritores han podido ver que esa misma vida que tuvo David se refleja en uno de sus descendientes llamado Yeshua. Y también Isaías 53, que es el Isaías que padeció por haber explicado y hablado la verdad a los habitantes de Jerusalén que estaban en Babilonia. Y probablemente él fue llevado al matadero ejecutado, hablando la verdad. También los apóstoles, los escritores, los profetas, cuando indagan, investigan, averiguan, a esa vida de ese profeta, de ese Isaías, se relaciona con la vida de Yeshua. Por lo tanto, Yeshua tiene pizca de esa vida que tuvo aquel profeta. ¿Qué significa? Sacrificio, entrega, muerte por nosotros, por nuestras culpas. Exacto. Por eso dice acá Yeshua, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno, le fuera este hombre no haber nacido. Bueno, continuemos. Dice, estamos siguiendo en el versículo 10, ¿no? Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, que es salvación, acerca de este rescate, de este salir de este sistema. Por eso muchos no pueden salir porque no indagan, no averiguan y siguen ahí esclavos, siguen prisioneros de la religión. Nosotros fuimos muchos años prisioneros de la religión, muchos compañeros míos, hermanos que estaban con nosotros, fuimos esclavos de la religión, de la religiosidad. En vez de servir a Dios, servíamos a hombres. En vez de servir a Dios, hermanos, le voy a decir lo que es servir a Dios. Servir a Dios es primero servir a tu familia que está ahí viviendo contigo. Después a tu entorno. Después a las personas que te acompañan. Y hacer lo que en tu posibilidad y corazón da por el necesitado. Servir a Dios no es servir ni someterse a un sistema religioso. Y creer que porque en el sistema religioso vos haces cosas buenas, Dios te está viendo. No, tu mano derecha no tiene que saber lo que hace tu mano izquierda. Si quieres ayudar a un grupo de personas necesitadas, si tenés ese deseo, bueno, agarrar la ropa que tenés, agarrar una comida que tenés y andar, agarrar en tu auto y llevarle. No importa si nadie nos sabe. Si ves que una persona tuvo accidentes, se está haciendo pollada o pancheada, anda a comprar. Y si quiere ayudar también a repartir. Visitar a una persona que está en el hospital, saludarle, orar por él y quiere dejarle alguito de plata, déjale. Si todas esas cosas están en tu posibilidad, podés hacer. Eso es servir a Dios. No someterse a un sistema religioso. Y dice más, eso es salvación. Eso, si hace eso, vos estás siendo salvo. Dice, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Ya le mostré, esos textos probablemente están relacionados con Salmo 22, también con Isaías 53, hay otros salmos también y otros textos proféticos que hablan de eso. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado, ¿qué cosa? La Besorá, el Evangelio, las promesas dadas a un pueblo, por el Ruach HaKodesh, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los enviados. Vamos a la nota 12. En 1 Pedro 1:12 se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que las predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Fíjense lo que dice en 1 Pedro 2:1. Por lo tanto, ya que se nos está anunciando, se nos está hablando, se nos está compartiendo una palabra poderosa, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Fíjense, ese es el tema. Veamos la tema, como decimos en guaraní. Ese es el tema. ¿Para qué esta buena nueva se nos está revelando? Desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Comentarios que dañan a las personas. Acaben con eso. Como bebés recién nacidos, que dice, deseen con ganas la leche. ¿Qué tipo de leche habla acá? Espiritual pura. En otra parte dice, no adulterada. Deseen, pero si ustedes no desean, probablemente no han nacido de nuevo. Si quieren seguir una vida de engaño, de falsedad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que nosotros tratamos de hacer acá, de compartir la leche, ¿cómo decíamos nosotros acá? Leche descremada, leche pasteurizada, no, leche ese que sale de la vaca, pura, esa es la leche pura. Eso es lo que la Biblia está explicando aquí. Vamos a ver. Ahí salió otra. Vamos a la nota. Bueno, después dice más, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Miren esta palabra interesante, experiencia plena, dice. ¿Qué quiere decir eso? No simplemente, yo soy salvo y ya no tengo más pecado. Yo ya soy salvo y no tengo más pecado. Sino realmente que vos puedas entender de qué se trata esta salvación, cuál es el objetivo, propósito, por qué. Dice, entonces, experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, pidan aprender. Yo eso es lo que hago todos los días, hermano. Yo quiero aprender más, quiero conocer más. No digo que ya aprendí todo porque quiero seguir aprendiendo. Por eso, para mí es bueno compartir porque yo también entro en un desafío. Yo también tengo que saber si quiero compartir, ¿no? Ustedes también quieren aprender. Yo creo que los que estamos acá, los que se han conectado acá, quieren aprender. Quieren salir de un sistema corrupto, corrompido. Bueno, vamos a terminar. Finalmente, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Yeshua sea manifestado. La gracia que se os traerá cuando Yeshua sea manifestado. En el versículo, acá en esta nota, ¿no? Dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por esa razón, Él nos escogió y Él nos apartó para que nosotros seamos transmisores. Eso es lo que nosotros hacemos. Algunos dicen que tenemos que rendirnos. Nosotros, cuando llegan las fiestas, nosotros estamos ahí pendientes para anunciar e invitar. Y el que quiera participar, el que me sigue, no andará en tiniebla, decía Yeshua. Así que nosotros estamos para eso. Por tanto, ceñid los lomos, dice, vuestro entendimiento, sed sobrio, despierto. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es Kadosh, sed también vosotros Kadosh en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser Kadosh
en la forma de vivir. ¿Qué significa Kadosh? Apartado de las cosas corruptas, las cosas que dañan nuestra vida. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con sangre preciosa del Mesías, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya destinada, dice, y acá esta palabra, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de Elohim. Antes de la fundación del mundo es una palabra que se relaciona con todo lo que yo le estoy contando, ya está en la Torah. Y la Torah, cuando habla, cuando todavía no existía nada, cuando no existía nadie, la Torah arranca con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios ya preparó, antes de que nosotros seamos pueblo, antes de que seamos nación, todo en su escritura. En su escritura ya está todo. Si queremos saber el plan de Dios para nosotros, que no estábamos en esa época, pero que ya estaba escrito, vamos a leer la Torah entonces. Me hablaron las pasadas sobre la predestinación. Predestinación. Yo lo que creo es que Dios preparó todo para un día desarrollarlo. Y una vez desarrollado, levantó un pueblo, educó un pueblo, preparó un pueblo, y todo eso que estaba ya preparando lo entregó a este pueblo. Este pueblo fue rebelde, no lo aceptó, entonces fracasó. En medio del camino se levantó una generación nueva que aceptó esta promesa y fueron bendecidos. Y así fue caminando hasta llegar a nuestros días. Entonces, lo que sí está ya destinado es el plan y la voluntad de Dios para el pueblo que Él está preparando. ¿Cómo prepara a su pueblo? Cuando recibimos este mensaje. Por eso es que tenemos que anunciar. Ese es mi entendimiento. Dios preparó algo, eso ya de antemano. ¿Para quiénes? Y bueno, hoy en día podemos saber que es para nosotros. Antes no sabíamos. Hoy en día podemos saber. Por eso dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, se ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, dice aquí. Corazón puro. Acá en la nota, ¿no? Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es una cosa también que nos está diciendo el apóstol Pedro. Amor es servicio. ¿Se acuerdan que dijo Yeshua que en los últimos tiempos abundaría maldad? La maldad es no querer más hacer la voluntad de Dios, por lo tanto se aborrece al que no sigue, al que sigue la voluntad de Dios, le aborrece, le menosprecia. Bueno, finalmente, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, como renace uno por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, palabra que sacó de este texto que está en Isaías, para que puedan entender que este escritor estaba fielmente relacionado con la escritura. Más la palabra, versículo 25, del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor, la dabar del Eterno, permanece para siempre. Terminamos con la nota 25. 1 Pedro 5:1 dice: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia, los líderes. También soy un líder anciano y testigo de los sufrimientos del Mesías, y yo también voy a participar de su gloria, cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Atiéndame lo que dice el anciano
Pedro a otros líderes: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Con qué tenemos que guiarlo? Primero nosotros, viviendo nosotros lo que dice la Torá, enseñando nosotros y caminando conforme a la Torá. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Pedro entonces recomienda: traten bien a las ovejas, no los menosprecien, no les pongan cargas que no puedan llevar. Esa es nuestra labor y nuestra función. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado hoy compartiendo con nosotros este texto, esta palabra. Hoy hasta aquí vamos a compartir la vida del apóstol Pedro. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Nos vemos la próxima. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.